Gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación de compartir. Un gran privilegio. Y también veo que hay torta. Entonces, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta la torta. No tenemos los niños. Hay algunos más adolescentes. Voy a preguntar, ¿a ustedes les gusta cocinar con sus papis? A veces sí. ¿Por qué? Quizás parece un poco raro la pregunta, ¿no? Para empezar una prédica, pero ¿por qué incluimos los niños, los adolescentes en de cocinar? Si vamos a cocinar algo, ¿por qué los incluimos en el proceso? Para que aprendan. Ajá, bien. ¿Algo más? ¿Los adultos qué les parece? ¿Cómo? ¿Les gusta? A veces sí, a veces no. A veces sí. ¿Qué más? ¿Qué otros? ¿Por qué lo hacemos? Para compartir, no tiempo. No sé cómo es tu experiencia con delegar o incluir a otros en un proceso o en un trabajo, porque a veces es mucho más fácil hacerlo solo, ¿no? A mí me cuesta delegar. Si hay un trabajo para hacer, me cuesta delegar porque muchas veces lo hago las cosas al último momento, entonces es muy difícil delegar porque ya es tiempo, ya hay una urgencia, pero también es difícil delegar porque no puedo soltar o no puedo, es difícil incluir a otros quizás, y ustedes quizás pensando en la cocina, delegar e incluir a los niños, no es que va a salir más rápido, ¿no? Va a tardar más tiempo y bueno, enseñar a los niños, bueno, compartir con ellos, lavar el auto. ¿Quién quiere lavar un auto esta tarde? Nuestro auto está ahí y muy sucio. Pero incluir los niños en este proceso, sí, un parte es aprendizaje, también es compartir tiempo, pero la verdad es que es más fácil que yo lo haga solo. Es más rápido. Pero lo incluimos porque es parte también de compartir tiempo. Quizás, ¿a dónde va este prédica? Qué raro para un aniversario. Hoy vamos a compartir, vamos a ver un pasaje que yo quiero renombrar. Renombrar el gran privilegio. Es un pasaje conocido como la Gran Comisión. Pero yo quiero renombrarlo, no sé si tengo autoridad para hacer eso, pero bueno, renombrar este pasaje al final de Mateo 28, el gran privilegio. Porque la verdad es un gran privilegio que Dios nos incluye en sus planes. No sé si han pensado esto una vez. Dios puede hacer su misión en juntar un pueblo alrededor de Cristo sin nosotros. Ya hizo todo lo necesario en la cruz, en la resurrección de Jesús. Él podría hacerlo de otra forma. Pero ¿cuál es la forma en que Dios ha decidido hacer su misión en juntar un pueblo alrededor de Cristo? Usando nosotros. Un privilegio que tenemos para compartir con Él en su misión. Busquen ahí en sus Biblias, si tienen Biblias ahí, Mateo 28, un pasaje muy conocido. Al final del Evangelio de Mateo. Y si ustedes salen de acá con una cosa, quiero que salgan con esto. El gran privilegio es estar involucrado en la misión de Dios. Bueno, la leemos en 28:16. Estamos al final del Evangelio de Mateo. Jesús murió, Jesús resucitó. Y ahora vemos la primera apariencia en el Evangelio de Mateo con sus discípulos. En los otros evangelios sí hay otras apariencias, pero Mateo nos cuenta una apariencia de Jesús con las mujeres, después afuera de la tumba, y después este evento, este encuentro de Jesús con sus discípulos en Galilea. Y leemos desde el versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos duraban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Es un pasaje cortito, aunque hay mucho para notar acá y mucho para aprender. Primero vemos en el contexto. ¿Qué está pasando ahí? Lo vemos ahí en versículos 16 y 17. Si puedo encontrar de nuevo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Algunas pistas ahí, Mateo no explica mucho, pero algunas cosas que llaman la atención, ¿no? Primero los 11, no los 12. Algo había pasado, ¿no? Con Judas. Pero es para recordar que este equipo no es un equipo perfecto. Es un equipo bien humano. Entonces, tiene con sus problemas. Sí, Dios en el otro momento va a reinstalar otra persona, Matías, para reemplazar a Judas. Pero en este momento son los 11. Es un equipo no perfecto. Es como jugar un partido de fútbol con 10 o con 9, no con 11. Bueno, ellos tienen 11, pero bueno, es porque el equipo perfecto era 12. Pero no es el equipo perfecto. Segundo, que vuelven a Galilea. ¿Por qué? Todo esto había pasado, la crucifixión, la resurrección de Jesús había pasado en Jerusalén. ¿Por qué vuelven a Galilea? Porque justo Jesús había empezado su ministerio en Galilea. Él había empezado como esta luz para las naciones en Galilea. Incluso esta montaña, no sabemos exactamente qué montaña es, pero quizás es la misma montaña del Sermón del Monte. Jesús volviendo a enseñar, capacitar, como había hecho, ustedes han visto en el Sermón del Monte, Jesús capacitando a sus discípulos, ahora quizás vuelve a la misma montaña para ahora enviarlos. Y 17 es interesante, ¿no? Cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Adoraron, aunque algunos dudaban. Entonces, reconocen que es Jesús. Reconocen que es Jesús resucitado. Lo adoraron. Esto es un versículo, un paréntesis, para hablar con los testigos de Jehová que vienen a la puerta tocando. Lo adoraron a Jesús. Y Jesús no lo reprende, ¿no? Entonces, recibe esta adoración. Pero algunos dudaban. ¿Qué? ¿Dudaban de qué? ¿Que no era Jesús? No me parece. ¿Qué es de dudar en este contexto? Bueno, es interesante. Yo no soy ningún experto en griego, pero me dicen que acá esta palabra de dudar no es la palabra común de dudar. En el Evangelio de Mateo simplemente aparece 2 veces. Y la otra vez que aparece es en Mateo 14, cuando Jesús camina sobre las aguas. Y dice que justo esta combinación, los discípulos lo adoraron, pero ¿qué pasó con Pedro? Duraba. Incluso quizás la mejor traducción sería vacilaba. Confiaba por un lado, sí, pero al mismo tiempo no sabía qué hacer. Vacilaba en caminar adelante o no. Me parece que algo parecido está pasando acá. Los discípulos lo adoraron, vieron, reconocen a Jesús, que es Jesús que murió, que es resucitado, pero vacilaban. ¿Qué hacemos acá? Están vacilando en el sentido que ¿qué viene próximo? ¿Qué viene ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere Jesús con nosotros? ¿Por qué estamos en Galilea? ¿Por qué? Todas las preguntas surgen, duraban en esto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué quiere Jesús con nosotros? Jesús entonces se acercó y les dijo 3 cosas. Y quiero como en parte renombrar también por esto, ¿no? Hay una gran comisión en el medio. Pero primero hay una gran declaración, después una gran comisión y tercero un gran consuelo. Jesús enseña 3 cosas. Una gran declaración, la gran comisión y después un gran consuelo para los discípulos. Y lo vemos ahí en el versículo 18. Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Recién cantamos algo parecido, ¿no? El nombre más alto. El nombre más grande. Jesús había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero quizás podemos pensar, y quizás los adolescentes pueden ayudarme de nuevo, ¿no hemos visto ya la autoridad de Jesús? ¿Ya no tiene autoridad antes de este momento?
En los evangelios, por ejemplo, ¿dónde vemos el poder de Jesús? En los milagros. Jesús sana personas con enfermedades. ¿Qué más? ¿Dónde vemos la autoridad o poder de Jesús? Expulsa demonios. Tiene poder sobre Satanás, sobre el diablo. ¿Qué más? En el clima, claro, en la creación, con la creación, en la tormenta, Jesús habla y calma una tormenta con una palabra nomás. ¿Qué más? Resucita gente, tiene poder sobre la muerte. Eso. ¿Qué más? Con el paralítico, que es interesante, tiene poder para sanar y para perdonar. Entonces Jesús, ya hemos visto a Jesús con toda autoridad. Pero acá después de la resurrección, podemos decir que vemos la demostración de la autoridad de Jesús. Toda la autoridad de Jesús que ya está declarado. La resurrección declara a Jesús con poder ser el Hijo de Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos 1. Entonces, la resurrección es la declaración de la autoridad de Jesús, que es una autoridad que ya tenía, pero ya está declarado como el Hijo de Dios, que tiene toda autoridad. A veces me parece que no nos damos cuenta, ¿no?, de esto. La autoridad de Jesús. Tiene toda la autoridad. En el cielo, en la tierra. Sobre todo. La creación, la enfermedad, Satanás, tiene sobre todas las potestades, los dominios, los gobiernos y las personas. Siempre me llama la atención en cuando Jesús calma la tormenta, el pasaje dice, los discípulos, ellos dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Es una palabra rara que dicen, ¿no? Porque en algún sentido no pensamos en olas y vientos obedeciendo. Es una palabra humana, digamos. Obedecer es como hay un mandato y alguien obedece. Pero los discípulos usan de Jesús, que las olas y el mar le obedecen. ¡Wow! Tiene todo control, que puede hablar y la creación le obedece. ¿Cuánto más nosotros debemos escuchar y responder a la autoridad de Jesús? Si Él habla, el viento se calla, la tormenta se para, ¿cuánto más nosotros debemos escuchar su voz y responder? Tiene toda la autoridad. Hay un dicho, o un dictum, no sé si algunos recuerdan, tengo que encontrarlo, de Lord Acton, que es sobre el poder. El poder tiende a corrompir. El poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Es verdad? Sí y no. Acá vemos un hombre, Jesucristo, con toda la autoridad sobre todas las cosas. Pero no en poder, no en autoridad corrompida. Él reina con autoridad perfectamente. Y es interesante, vamos a ver esto, pero es un hombre que está reinando. Sí, Jesús es Dios, pero también es hombre. Es el Hijo del Hombre que ha recibido un reino, ha recibido dominio sobre todo. Hay un hombre reinando sobre la creación. Volvemos a este punto después, pero es algo para tener en cuenta. Segundo, entonces, esta es la gran declaración. Jesús ha recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene todo. Y después sigue, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. La versículo empieza con por tanto, o depende de la versión, quizás, pero otro conector. Y la pregunta sería, ¿cuál es la conexión con el hecho que Jesús tiene toda la autoridad y lo que dice a sus discípulos? Yo quiero que ustedes charlen 2 minutos con la persona al lado. Piensen en esto. ¿Cuál es la conexión entre Jesús con toda la autoridad
Y lo que él dice a sus discípulos, ¿cuál es este por tanto? ¿Qué es la conexión entre la comisión que Jesús les da y la declaración de su autoridad? 2 minutos para charlar con la persona hablando. Que piensen juntos. Bueno, ¿qué les parece? ¿Alguien valentía para tirar una idea? ¿Qué es la conexión, la por tanto? Dale, Edu. Acá 2 ideas surgieron. Una que sería, yo tengo toda la autoridad, nadie hace mi caso. Ajá, bien. Entonces, La segunda es que, así como yo tengo toda la autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas del mal, yo te doy esa misma autoridad para que con poder vaya a llegar a esta obra. Y vemos después el hecho, ¿no? bien, genial. Entonces, dos posibilidades quizás es, bueno, si él tiene autoridad, ellos deben hacerse caso. Y lo otro es que si ellos van a tener en algún sentido de esta misma autoridad. Bien, genial. ¿Algo más? Sí, creo que también ellos tenían como testimonio de todo lo que Jesús había hecho, había mostrado su poder, su autoridad, digamos, que le dio al Señor. Es más, hay un pasaje que dice que creo que había algunos hombres que fueron a arrestar, no habían llegado a arrestar al Señor, y volvieron sin el Señor y dijo, no hemos oído hablar nunca a un hombre con esta autoridad y no pudieron hacer absolutamente nada. Creo que a él lo respaldaba todo lo que él había hecho. Ajá, ok. Entonces tiene que ver con el mensaje que ellos van predicando, quizás. Ajá. Y bueno, el Señor en un momento le dice, cuando va a la comisión Marco, dice, y en mi nombre ya estoy con autoridad, entonces, lógicamente, tiene que ver con eso. Sí, genial, muy bien. ¿Algo más? Acá hablamos 2 cosas. Una decimos porque él lo hizo, él vino. Entonces, él nos da el ejemplo para hacerlo, digamos, la autoridad a través del ejemplo. Y la otra es que hablaba de que como era el rey, él logró el reino, ahora vayan y tómenlo porque ya está logrado. ¿No? Está bien, ya está logrado, entonces sí. Entonces uno es el ejemplo, él mostró cómo es, el otro es, bueno, que ustedes ya está logrado, hay un anuncio para hacer. Me parece que sí, me parece que quizás varias ideas ahí están bien, digamos. Es decir, que por un lado nos dice que tiene que hacerse caso. Es decir, que es un mandamiento, es una comisión. Jesús está dando órdenes, digamos, a su equipo, pero al mismo tiempo está compartiendo esta autoridad. Incluso dice que ellos van bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer algo en el nombre de alguien es hacerlo con la autoridad que ellos. Son embajadores. No es que tienen autoridad en sí mismos, pero ¿qué pasa con un embajador? Tiene la autoridad del país que respalda, ¿no? Son los representantes de un país, embajador de Argentina en España, por ejemplo. Es el embajador, tiene el respaldo del gobierno de Argentina para ser representante en otro lugar. No es una autoridad en sí mismo, pero es una autoridad delegada. Y el mismo mensaje de los discípulos, ¿cuál es? Es que Jesús es Rey, que Jesús es Señor.
Incluso se puede a veces en el Nuevo Testamento resumir el mensaje del Evangelio: Jesucristo es el Señor. Jesucristo reina. Obviamente esto implica muchas cosas que hemos visto: que Jesús murió, conquistó la muerte, que Jesús resucitó, está vivo, tiene toda la autoridad. El mensaje en sí es un mensaje que Jesús es el Rey y que Jesús reina. ¿Y qué es el contenido? ¿Qué tienen que hacer? Entonces, esa es la conexión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Primera cosa que notamos es a todas las naciones. Más temprano en Mateo 10, capítulo 10, habíamos visto que Jesús envió a sus discípulos con su autoridad, pero para predicar nomás a la nación judía. Ahora es mucho más extenso. A todas las naciones. ¿Y qué tiene que hacer? Hacer discípulos. Es decir, que hacer seguidores de Jesús. Es importante, ¿no? ¿Qué no tienen que hacer los discípulos? Hacer discípulos de ellos mismos. El enfoque está en Jesucristo. Él tiene toda la autoridad. Ellos tienen que ser discípulos de Él, no de ellos. Es una gran tentación en el ministerio, que hacemos discípulos de nosotros y no de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacen? Son discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que un discípulo es alguien que se identifica con Dios, que están bautizando, es decir, una identificación fuerte con este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Interesante esta frase, ¿no? Enseñándoles a obedecer. ¿Cómo es que enseñamos a alguien a obedecer? ¿Tiene algo de contenido? Sí. Hay algo que tenemos que compartir, una información, una enseñanza. Pero enseñar a alguien a obedecer es más que eso, ¿no? Es decir, que tiene que ver con modelar. Yo no puedo enseñar a alguien a hacer algo si yo no lo hago. Yo no puedo enseñar a mis hijos a tratar a su mamá con respeto, por ejemplo, si yo no lo hago. Sería muy raro. Bueno, yo voy a enseñarles a ustedes cómo deben tratar a Julia, pero yo voy a dar la información, el contenido, lo que deben decir o no, y después hago otra cosa. No tiene sentido. Siempre me causa, no gracia, en realidad es triste, cuando escuchas quizás en la calle o quizás en el colegio, padres diciendo a sus hijos que no deben usar malas palabras. Pero sabes que el mismo padre está siempre usando malas palabras. Como incoherencia. Acá vemos que los discípulos tienen un rol para hacer discípulos. ¿Pero cómo es? Enseñando acerca de Jesús, pero enseñándoles a obedecer. Es decir, mostrando cómo es obedecer a Jesús. Cómo es escuchar esta voz de autoridad. Cómo es ser como una ola, un viento, obedeciendo la voz de Jesucristo. ¿Qué les parece para los discípulos? ¿Cómo si hubieran sentido ahí, en este momento? Quizás vacilando un poco, dudando un poco. No sobre quién es Jesús, pero, Jesús, ¿en serio? ¿En serio? Esta es una gran tarea. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque como mencioné antes, no es la primera vez que Jesús había enviado a sus discípulos. Si buscan ahora en Mateo 10, y quizás los discípulos tienen este momento todavía en sus oídos, ¿no? Recordando la última vez que Jesús los había enviado con una misión. Ahora tenemos en Mateo 28 quizás resumido, ¿no? El speech de Jesús. Tenemos resumido, pero en Mateo 10 tenemos mucho más sobre cómo va a ser. En este momento era solamente para ir a los judíos. Pero en capítulo 10, por ejemplo, leemos, reunió a sus 12 discípulos
capítulo 10, versículo 1, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tenía la autoridad de Jesús para hacer lo que Jesús estaba haciendo. Y después en versículo 5 dijo, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Bueno, esto sí fue difícil, ya hicieron. Entonces, en capítulo 10 es limitado a los judíos. Ahora, Jesús está enviándolos, ¿a dónde? A todas las naciones. Un judío no va a sentir tan cómodo con eso. Si fue difícil con los judíos, ¿cómo va a ser con los paganos? Con los romanos, con los griegos, con los asirios, ¿Qué estás pidiéndonos, Jesús? Ir a todas las naciones, a los gentiles, a estos paganos, a estos perros. Pero después Jesús tenía más para decir. En 17, capítulo 10, 17, tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablan, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Va a ser difícil. Sigue, el hermano en 21 entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que les maten. Por causa de mi nombre todo el mundo, los odiará. Esta fue la primera vez que Jesús los envió. Me parece que debemos tener en cuenta las mismas instrucciones cuando leemos en Mateo 28. Cuando los persiguen en una ciudad, huyen otro. 24. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si el jefe de la casa lo han llamado Belzebú, cuanto más a los de su familia. No son palabras tan animadoras, pues quizás podemos pensar, ¿no? Cuando Jesús envió a sus discípulos en capítulo 10, estaba advirtiéndoles que iba a ser difícil. Los van a odiar. Si me odian a mí, lo van a odiar a ustedes también. Si va a ser difícil para mí, si ustedes no son mayores que el discípulo no es mayor que el maestro. Pero no se preocupen, porque el Espíritu Santo les va a dar las palabras que necesitan. Acá cuando leemos el Gran Comisión, que quizás podemos ponernos en la piel un poco de los discípulos, ¿no? Y quizás algunos de sus miedos, sus anticipaciones, expectativas, quizás podemos entender un poco por qué estaban vacilando, adorando, pero al mismo tiempo vacilando, porque Jesús es dándoles una gran tarea, pero no es una tarea fácil. Ir a las naciones para predicar el Evangelio. Y acá vemos el gran consuelo en versículo 20. Tenemos la gran declaración, la gran comisión de ser discípulos, pero que no va a ser fácil, que van a ser perseguidos, que es una tarea difícil, pero al mismo tiempo el gran consuelo. Versículo 20, les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. No sé si notaron la repetición de la palabra todo o todas en este versículo, ¿no? Toda autoridad, todas las naciones, todo lo que les he mandado, y ahora, siempre o todos los tiempos o todos los siglos. Es una palabra clave. Jesús tiene toda autoridad, envía a sus discípulos a todas las naciones para enseñar todo lo que Jesús había enseñado, obedecerlo. Pero Él está con ellos, con nosotros, todo el tiempo, todos los siglos. Entre la gran declaración y el gran consuelo, tenemos esta gran comisión.
Pero también nos ayuda a entender esta gran comisión, ¿no? Porque vemos este contraste, no contraste, pero vemos las dos cosas. Jesús, teniendo toda autoridad, también está con ellos. Toda autoridad. Y podemos pensar en una autoridad lejos, difícil de acceder. Quizás pensamos en un presidente de una nación que tiene mucha autoridad. Pero ¿cómo es nuestro acceso al presidente? Quizás el único acceso nosotros tenemos con nuestro presidente actual es a través de Twitter o TikTok o algo. Pero nosotros tenemos este concepto, ¿no? Un presidente, alguien con mucha autoridad. ¿Cómo sería acceder uno de nosotros, alguien común y corriente, presidente de los Estados Unidos, que tiene tanta autoridad, tanto? Casi imposible. Quizás algunos pueden lograrlo. Jesús, teniendo toda autoridad, mucho más que un presidente, sobre todas las naciones, sobre toda la creación. ¿Y quién es? La autoridad que está con nosotros todos los días. Mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. No es como un presidente que delega, bueno, te doy esta tarea y bueno, te veo en un año para ver cómo andas. Este tipo de delegación donde delegamos una cosa, pero no hay ningún acompañamiento, es como tirar un chico a la pileta, ¿no? Y bueno, pues tenés que aprender a nadar sí o sí. Y esto muchas veces pensamos, no es así. Jesús con toda autoridad, delegando una tarea tan importante, pero está con nosotros todo el tiempo, todos los días, hasta el fin del mundo. Este es el gran siervo. Y como hablamos antes, Jesús es el mensaje que Jesucristo es el Señor. Él nos manda, su autoridad nos manda, pero al mismo tiempo, Él es quien modela cómo es servir, cómo es la manera de hacer esta tarea. No sé si recuerdan este momento, me parece por un lado un poco gracioso. En el Evangelio de Mateo, creo que es capítulo 20 o 21 por ahí. Una madre se acerca a Jesús y pide una cosa. La madre de Juan y Jacobo se acerca a Jesús y pide, ¿puede ser que mis hijos en tu gloria pueden sentarse una a la izquierda y otra a la derecha? ¡Qué madre!, ¿no? qué valiente esta madre, que está pensando en el bien de sus hijos. Y Jesús responde, pregunta a ellos, a Juan y Jacobo, ¿ustedes pueden tomar la copa que yo voy a tomar? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos, sí, podemos. Y Jesús dice, sí, es verdad, ustedes sí van a tomar la copa. No en el mismo sentido que Jesús, pero sí van a sufrir. Pero no es para mí a decir quién va a sentar a mi derecha, a mi izquierda. ¿Pero qué dice Jesús? ¿Cómo es la manera de servir? Él dice, este es Mateo 20, 25. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús también nos muestra cómo hacer esta gran comisión. El que tiene toda autoridad se acerca, está con nosotros todos los días. Emmanuel, Dios con nosotros. No es una autoridad lejana, distante, que no le interesa. Una autoridad que sí nos incluye en su plan, nos incluye en su obra. Y nos incluye en lo que Jesús está haciendo, está juntando un pueblo en Él, en Cristo. Y nos incluye y nos acompaña. Nos muestra cómo es este servir. Y yo quiero terminar con esto, en de su aniversario de 2 años. Qué lindo poder festejar esto. Qué lindo festejar esto de proclamar Jesús es Señor
por estos 2 años. Pero quiero animarlos con esto. Es una gran comisión, pero a veces como una gran comisión nos hace pensar un poco como una gran obligación, ¿no? Suena como una obligación, que por un lado es un mandato de Jesús. Pero yo quiero animarlos con esto, renombrar este pasaje, el gran privilegio. El gran privilegio. Ustedes como comunidad en Cristo tienen un gran privilegio. Tienen privilegio de estar incluidos en los planes de Dios, en la misión de Dios. Dios está haciendo una gran obra a través de ustedes. Él está haciendo discípulos de todas las naciones. Y somos una de las naciones. No tienen que pensar necesariamente en otros países. Ya estamos acá en las naciones. Dios está haciendo una gran obra a través de ustedes. Y ustedes tienen una comisión, sí, una obligación, sí, pero mucho más que esto. Un gran privilegio de estar incluido en lo que Dios está haciendo. El Dios del universo, el Dios que puso las estrellas en el cielo, nos incluye en lo que Él está haciendo, reuniendo un pueblo en Cristo para la eternidad. Increíble, ¿no? Increíble. Dios nos incluye, aunque somos pecadores, aunque somos débiles, limitados, nos incluye en esta gran comisión, el gran privilegio. Pero no nos deja ahí solos tampoco. Bueno, ustedes pueden hacer esto mientras yo hago otro. Él está obrando, acompañándonos en todo. Su Espíritu Santo mora en mí y en nosotros para hacer este gran trabajo. Entonces quiero animarles hoy, quiero animar a Manuel, el equipo, todos, porque es un trabajo en equipo, ¿no? Hacer discípulos no es algo solamente del pastor, es algo del equipo. Ustedes están involucrados en algo increíble, un privilegio enorme. Están incluidos en los planes de Dios de ser discípulos de todas las naciones, pero también animarles que Jesús está con ustedes todos los días. Amén. Gracias, Señor. Gracias por incluirnos en tus planes. Gracias que tú tienes toda la autoridad, Jesús. Y gracias que tenemos un mensaje para predicar, un mensaje de Jesús resucitado. Tenemos una tarea para ser discípulos de todas las naciones. Y gracias que estás con nosotros todos los días. Gracias por este privilegio. Ayúdanos a contarlo como un privilegio. No como una obligación nomás, pero lo que es el privilegio de ser colaboradores, embajadores, siervos tuyos, Señor, en esta gran tarea. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.